todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra tercera clase virtual. En esta oportunidad vamos a repasar las estructuras gramaticales de la unidad 3 del cuadernillo de Inglés 2. El primer tema a abordar es el tiempo verbal pasado continuo. El pasado continuo se forma con la forma pasada del verbo to be, que en este caso son dos, was o were, seguido del verbo principal, de la acción, con ing. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir I was playing football. Yo estaba jugando al fútbol. O we were playing football. Estábamos jugando al fútbol. El pasado continuo para negar se utiliza la forma negativa del verbo to be, agregándole el not. Was not o wasn't playing, were not o weren't playing. Y para formar la forma interrogativa, para hacer las preguntas, como siempre, necesitamos realizar la inversión entre verbo y sujeto. Entonces ponemos primero el was o were, seguido del sujeto, I, y luego el verbo con ing. Was I playing football? Bueno, vamos a continuar con los usos. ¿Para qué utilizamos este tiempo verbal? La función principal del pasado simple, el uso principal, es para hablar de acciones en progreso, ¿sí?, en un momento específico del pasado. Como todos los tiempos continuos, el foco está siempre en que la acción está en progreso, en este caso, en el pasado. Por ejemplo, last night at 7 I was reading a book. Anoche a las 7 de la tarde, en ese momento específico del pasado, estaba leyendo un libro. Estoy poniendo el foco en que esa acción estuvo en progreso en ese momento específico del pasado. Para acciones interrumpidas por otra acción en el pasado. Por ejemplo, some students were studying when the teacher arrived. Sí, acá tenemos dos acciones. Una que estaba en progreso, la acción de que los estudiantes estaban estudiando, cuando sucedió que la profesora llegó. Y también la utilizamos para hablar de acciones simultáneas en el pasado. Por ejemplo, while we were watching TV, my friends were playing tennis. Acá tenemos dos acciones que estaban en progreso al mismo tiempo en el pasado. Una era que estábamos mirando televisión mientras, ¿sí?, mis amigos estaban jugando al tenis. Bueno, vamos a continuar con la forma ing. Las palabras terminadas en ing tienen distintas funciones según el lugar que ocupan dentro de la oración. Una de las funciones es la función sustantivo. Las palabras terminadas en ing cumplen esta función cuando ocupan tres lugares en la oración. Uno, cuando ocupan el lugar del sujeto. El sujeto en inglés siempre está inmediatamente delante del verbo. Por ejemplo, acá dice swimming is healthy for you. En este caso, swimming quiere decir natación. La natación o el nadar es saludable para vos. Está ocupando el lugar del sujeto de la oración. También puede ocupar el objeto directo, el lugar de objeto directo. I like swimming. El objeto siempre está luego del verbo y responde a la pregunta, en todos estos casos, a la pregunta ¿qué? ¿Qué es saludable para vos? ¿Qué es lo que te gusta? Y la respuesta a la pregunta ¿qué? Es una cosa, por lo tanto decimos que tiene función sustantiva. Lo mismo pasa cuando ocupa el lugar del complemento de una preposición. Por ejemplo, I am interested in swimming. In es la preposición y swimming acá está funcionando como complemento. Estoy interesada en ¿qué? En nadar o en la natación. La siguiente función que puede desempeñar las palabras terminadas en ing es la función de adjetivo. Los adjetivos, como dice, modifican a los sustantivos. Entonces, en inglés los adjetivos se ubican siempre o delante de un sustantivo o detrás de este, calificándolo. Entonces, por ejemplo, the boy sitting next to me is a very good person. Acá la palabra sitting funciona como adjetivo porque responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo es ese chico? ¿Cómo está el chico? ¿Sí? Está modificando ese chico. No es cualquier chico, sino es el que está sentado al lado mío. Lo mismo sucede en el caso de la palabra managing.
The managing director is a good person. En este caso, managing funciona como adjetivo porque nos dice qué tipo de director es. No es cualquier director, es el director gerente. ¿Sí? Este managing, por eso funciona como adjetivo modificando a director. La siguiente función de las palabras terminadas con ing es la función de verbo, que tiene que ver con los tiempos continuos, como vimos recién. Todos los verbos conjugados en tiempo continuo, en este caso la ing va a tener esta función. Siempre tienen que estar precedidos de la palabra del verbo to be, que puede estar en cualquier tiempo, am, is, are, were, was. ¿Sí? Y después va a aparecer entonces la palabra terminada con ing, que tiene que tener función de acción. ¿Sí? Por ejemplo, I am studying English now. Yo estoy estudiando ahora inglés. Cuidado, porque acuérdense que estamos viendo que las palabras terminadas en ing no tienen todas la misma función. Entonces, en el caso del ejemplo, the book is interesting, si bien tenemos un verbo to be delante de la palabra terminada en ing, ahí no está funcionando como verbo porque no estamos hablando de ninguna acción, sino que estamos hablando de una característica. El libro es interesante, así que mucho cuidado, prestar atención a que aparezca el verbo to be delante y que estemos hablando de una acción, algo que se está o se estaba realizando en un momento específico en el tiempo. Y la última función que puede tener las palabras terminadas con ing es la función de adverbio, ¿sí? Como ustedes saben, los adverbios modifican a los verbos, nos dicen cómo se realiza una acción. Entonces, para que una palabra en ing tenga esa función, tiene que estar modificando el verbo de la oración. Entonces, en el ejemplo, he entered the classroom saying hello to all his students, la palabra saying, en este caso, está modificando el verbo entrar, entró. ¿Cómo entró el profesor al salón? Saludando a los alumnos. Bueno, el último tema de la unidad son los conectores. Sí, como ustedes ya saben, los conectores sí muestran la relación que existe entre las ideas de un texto, ¿sí? Y es muy importante tenerlos en cuenta para poder ver cómo va avanzando la información en el texto. Estos conectores pueden indicar condición, adición, contraste, propósito, y en el proceso de lectura permiten anticipar el significado de una frase. Es decir, si yo tengo un conector como por ejemplo but o however que indican contraste, sé que la idea que continúa va a ser opuesta o va a estar contrastando a la idea anterior. Entonces es muy importante que los tengamos en cuenta. En el cuadernillo de temas gramaticales tienen un listado de los distintos conectores con sus funciones. Bueno, eso es todo. Cualquier duda, recuerden que se pueden contactar por el medio de aula virtual para hacer consultas. Bueno, estamos en contacto.